Muy buenas, me alegra saludaros nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre metodología y en concreto sobre las metodologías activas. Y os preguntaréis, bueno, ¿y de qué manera puede ayudarme la metodología activa en este tiempo de pandemia? Pues la respuesta rotunda es que sí, aunque por muchos sitios estamos viendo también que hay que volver a los métodos tradicionales, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Vamos a retroceder un poquito al confinamiento que tuvimos en el curso pasado, una modalidad no presencial en la que nosotros como docentes no estábamos preparados, pero desde luego el alumnado no lo estaba, no tenía autonomía para poder seguir sin estar supervisado todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un planteamiento que me gusta mucho, que es el de la autorregulación en el aprendizaje. Y además todas las investigaciones hablan de cómo ayuda para prevenir el fracaso escolar. Aquí tenemos la tabla que en su día Musca-Mostyn nos ofreció, y aquí podemos ver todos estos estilos que todo el mundo conoce, que menos han llevado a cabo y muy pocos han respetado la esencia a la hora de desarrollar cada uno de ellos. A la hora de plantearnos las diferentes teorías que tenemos, todas van a perseguir lo mismo en las metodologías activas, que es la autonomía del estudiante. Y esto sabemos que es muy fácil de decir, pero muy difícil de conseguir. Hay que hacerlo competente, responsable, implicado y sociable. Esto es algo que lleva mucho tiempo, pero además tiene que ser un procedimiento muy progresivo para poderlo llevar a cabo. Dentro de las decisiones que va a tomar el alumno, nos vamos a encontrar con que su opinión tiene que contar. Cuando lo hacemos de esta manera es cuando él se implica. ¿Y qué mejor momento que esta crisis para poder hacerlo? No tenemos que olvidar que ahora mismo estamos en una fase presencial de docencia y en esa fase presencial de docencia también estamos trabajando por teleformación. Pues es una buena forma de empezar a trabajar toda esa autonomía que queremos en el alumnado. A la hora de las decisiones que tienen que tomar ellos, nosotros podemos ajustar diferentes parámetros. ¿Cómo podemos hacerlo? De la siguiente manera. Dentro de la intervención magistral reducida tenemos que pensar que el docente va a perder un poquito su rol, dándole más participación al alumno, donde su función va a ser la de activar al alumno. Además nos vamos a apoyar en Internet, nos apoyamos en YouTube para que él vaya obteniendo la información. Asimismo, la participación responsable en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que aumentar el interés que ellos tienen por aprender, que cada vez tomen más decisiones y que además sean consecuentes con las decisiones que están tomando. Dentro de la planificación autónoma del trabajo, nos tenemos que plantear que no solamente hay que informarles de lo que vamos a hacer ese día, sino de lo que vamos a hacer esa semana y ese mes, para que ellos también tomen decisiones y ellos afronten, o sea, ellos vean que pueden decidir cómo vamos a realizar las cosas. Dentro de la autogestión de los deberes escolares debemos de plantearnos ese aula invertida, donde el alumno en casa prepara el material que luego compartirá con sus compañeros o apoyará al docente para llevarlo a cabo. Dentro de la corrección autónoma de las tareas, el docente pierde un poco el rol de ser el único que corrige. Vamos a hablar de una autoevaluación y vamos a hablar de una coevaluación, que haga al alumnado protagonista, que vea que la evaluación es algo más y que no tiene por qué ser siempre algo fatalista. Dentro de la utilización eficaz del tiempo tenemos que plantearnos que ya mismo los adultos siempre nos quejamos de que no distribuimos bien el tiempo. ¿Qué mejor momento que ahora que son pequeños para trabajar con ellos todo esto? Hay un macroproyecto que realizar dentro del tema que estemos trabajando y ellos deben de tener un tiempo en la sesión para destinarlo a tomar las decisiones de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo se van a agrupar y distribuir los tiempos para conseguir llegar al final del tema a haber alcanzado el objetivo. Dentro de la evaluación continua y formativa tenemos que pensar que no todo lo que se enseña hay que evaluarlo y que no todo lo que se evalúa además tiene que calificarse. Esa evaluación continua y formativa va a pensar más en los procedimientos, en ese proceso. Es decir, nosotros pretendemos al final del proyecto que estamos trabajando, pretendemos conseguir una meta. Bien, ¿cómo llegamos a esa meta? ¿Qué errores hemos cometido durante ese proceso? Bueno, pues vamos a detectar cuáles son para corregirlos en la siguiente ocasión. Dentro del aprendizaje contextualizado e individualizado tenemos que pensar que el interés tiene que ser propio, no puede ser externo. Todo lo que sea externo va a hacer que él nos implique. Sin embargo, si es propio, va a estar implicado. Además, hay diferentes niveles, diferentes habilidades, diferentes ritmos de aprendizaje, con lo cual tenemos que darle tiempo para que ellos vayan tomando este aprendizaje contextualizado y totalmente individualizado. En cuanto al tratamiento inclusivo de la diversidad, tenemos que conseguir que se trabajen en grupo, tenemos que conseguir ese desarrollo cooperativo, donde haya equipos que brillen y van a brillar cuando las sombras se vayan disminuyendo y las luces de cada uno de ellos trabajando en equipo hagan que todo brille mucho más. Debe haber un ambiente
autónomo de trabajo, donde ellos van a elegir diferentes rincones donde trabajar. Va a haber una zona de internet, va a haber una zona de fichas, va a haber una zona para obtener información. Es decir, hay mucha forma de organizarlo y hay que ver diferentes variantes. Dentro del contrato didáctico nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque asumimos compromisos. Ellos asumen compromisos que quedan por escrito y empiezan a responsabilizarse de sus decisiones. Dentro de todo esto me gustaría hablaros de esta tesis de Óscar Casado. La tenéis a continuación de aquí en todos los recursos que se dan y es muy interesante. Si antes hablábamos de las decisiones que el alumnado debe de tomar, ahora vamos a hablar de todas esas decisiones que tomamos nosotros como docentes para provocar su autonomía. ¿Por qué? Porque podemos ver que hay muchos compañeros que han intentado poner en práctica las metodologías activas y se encuentran con un fracaso. Pero ese fracaso no es tal porque no lo hayan diseñado bien, sino que simplemente porque falta una base de trabajo. Es decir, ese alumnado no tiene la autonomía suficiente para poder desarrollarlo. Entonces, hay que tener en cuenta dentro del diagrama que vemos más abajo que al principio todo se basa en decisiones para luego llegar a la autonomía y luego conseguir esa autorregulación, que es el planteamiento metodológico que estamos hablando desde el principio. Os recomiendo la lectura de esta tesis para poder profundizar un poquito más. Ahora me gustaría, bueno, veo que lo he hecho al revés, he ido para atrás. Vamos para adelante. Dentro de esta autonomía vamos a ver que tenemos diferentes pasos y diferentes ajustes que podemos realizar. Es decir, tenemos que utilizar mucho la indagación. La indagación es preguntar mucho. Y cuando nosotros preguntamos mucho, ellos son los protagonistas del aprendizaje. Y además son los que resuelven el problema que va planteando el docente. Además, vamos a utilizar mucho el feedback. Es decir, ellos deben ser los que lleguen a las soluciones de las cosas que se van preguntando. Y además nos tenemos que centrar en que ese proceso de aprendizaje sea a través de las preguntas que ellos mismos van formulando. Todo esto va a ir muy unido a las emociones. A las emociones que, como vamos a ver, tienen que ser de las emociones que tienen ellos y también una empatía hacia las emociones de los demás. Deben de experimentar, como dice ahí, su termómetro emocional, ver cómo influyen en función de las decisiones que toman y las realidades que viven, ver qué es lo que ocurre. Otro de los parámetros que también vamos a ajustar es el de orientar en la resolución de conflictos. Muchas veces el docente toma ese papel de ser el que para el conflicto y pone una solución, cuando realmente el docente debe estar ahí para guiarlo, para ver y aprovechar cualquier conflicto para que sean ellos los que lleguen a las decisiones y además sean los que plantean qué soluciones tomar. Otra de las variables es la de emplear las tareas lúdicas. Ya conocemos cómo el juego influye y cómo debemos basar todas las actividades en el juego, porque eso va a hacer que sean divertidas y variadas. Pero además lo podemos unir a todo el trabajo de condición física, a los gestos técnicos. No es lo mismo hacer un trabajo de condición física de una forma descontextualizada o metiendo una narrativa donde ellos están dentro de una historia o dentro de un juego. Además, este juego se puede modificar para aumentar o disminuir la intensidad de la actividad que estamos haciendo. Tenemos que plantearnos también que el emplear los juegos nos permiten que ellos estén inmersos en los juegos. Cuando están inmersos en los juegos, todas las emociones se extreman mucho más. ¿Por qué? Se vuelven extremas porque la están viviendo completamente. Y eso nos va a permitir hacer que ellos se conozcan muchísimo mejor y además conozcan, identifiquen sus estados emocionales. Otro de los parámetros es el trabajo en grupo. Es necesario que se potencien las relaciones entre el alumno, que ellos sepan trabajar. Y para trabajar todo esto es necesario desarrollar tanto la inteligencia emocional como el aprendizaje cooperativo. Vamos a ver que hay que valorar la iniciativa del alumnado. No hay iniciativas incorrectas, todas van a ser correctas. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos llevan a diferentes destinos. Lo que hay que hacer es que ellos vayan viendo cómo sus decisiones realmente van a afectar en los caminos que se van tomando. Además, esto va a permitir, la iniciativa está muy ligada a la creatividad y nos va a permitir poder desarrollarla. Toda la empatía entre los compañeros, esa inteligencia emocional de la que hablábamos, es importantísimo. Las máquinas no tienen emociones. Las personas sí las tenemos. Si hemos visto los recursos que se plantean en este módulo, vemos la importancia que toma todo este tema de las emociones en el aprendizaje y en la realidad de todos nosotros, ¿no? Vemos diferentes planteamientos como el de Geniske, donde nos habla que cuando una persona quiere desarrollar el aprendizaje cooperativo, lo que hace es cooperativizar las actividades y eso no es suficiente, pero por lo menos es un comienzo. Primero hay que hacerlo cooperativizarlas para posteriormente crear sesiones cooperativas, es decir, todo va en progreso. ¿Por qué? Porque vemos que mucha gente habla de utilizar metodologías cooperativas y estilos cooperativos, pero no sabemos llevarlos a cabo y para eso pues hay que seguir a los autores.
verás que, por ejemplo, nos muestra una secuencia donde se provoca un conflicto, donde se aplican los principios de la lógica de cooperación, luego se desarrolla, luego se aprende a través de la cooperación y, por último, se genera un aprendizaje totalmente autónomo. Y esto es lo que nos permite poquito a poquito llegar a la autonomía que pretendemos. Y ahora es donde nosotros llegamos a que nos toca decidir, ¿vamos a emplear métodos tradicionales o vamos a emplear metodologías activas? Son decisiones que cada uno debe tomar y comprometerse con ellas. Para Neus San Martín, la clave de todo esto es cambiar la metodología. Si nosotros cambiamos la metodología, llegaremos a las activas. Si no las cambiamos, vamos a seguir con métodos tradicionales completamente, por mucho que queramos meter innovaciones. Recordemos que toda la ley, tanto la LEA como también la ley competencial, nos va a hablar de la importancia del trabajo cooperativo, de que el docente tiene que ser un guía, no puede ser el que vaya llevando el control de todo. Y la metodología tiene que desarrollarse de una forma multicompetencial, donde capacitemos al alumno para poder afrontar los diferentes retos. Aquí podemos ver un post del profe Juanjo de metodología competencial. Hablaremos de él posteriormente. Y vamos a ver una cosa, y es que muchas veces planteamos la educación física desde el punto de vista de que tiene que ser actividad y tiene que ser moverse. Pero no olvidemos que la educación física es mucho más. Hay varios bloques de contenidos y tenemos que trabajarlos. Y si recordáis, anteriormente hablábamos de las soft skills, que es algo que esas habilidades suaves, habilidades comunicativas, trabajo en equipo, resolución de problemas, liderazgo, compromiso ético, habilidades interpersonales, que nos van a llevar en el alumnado a desarrollar las diferentes competencias. Entonces, realmente es cierto que debemos de conseguir que todas las habilidades que ellos realizan les sirvan en un futuro, y para eso están las competencias. Para poder desarrollar todo esto, tenemos que pensar que las metodologías deben ser abiertas y deben estar totalmente enfocadas a que el alumno sea activo en su aprendizaje, dejando de lado esos modelos tradicionales y centrados en la enseñanza y en el rendimiento. Volvemos a ver la tabla, y dentro de esta tabla de los estilos de enseñanza, pues bueno, básicamente nos solemos mover todos en esos estilos tradicionales que no tienen nada de malo. Esa asignación de tareas no es mala, donde muchas veces le metemos ciertos aspectos del descubrimiento guiado o de la resolución de problemas, o presentamos materiales y dejamos una libre exploración. Pero tenemos que irnos un poquito más hacia esos programas socializadores individualizados y participativos. Además, con toda la pandemia debemos de ir hacia lo individualizado, que es uno de los métodos que además veremos y es la propuesta que se hace dentro de la actividad. Toda la literatura revisada sobre metodologías nos van a enseñar diferentes modelos. Estos modelos de los que vamos a hablar, aquí tenemos diferentes obras, podemos destacar a Onofre Contreras con los diferentes modelos y, bueno, cómo no, a Domingo Blázquez con los métodos de enseñanza de educación física y, bueno, un poquito quién va llevando el estandarte de las metodologías activas. Básicamente estas metodologías pues pretenden incrementar la motivación del alumnado, fomentar la adquisición de conocimientos, una toma de conciencia del nivel que van alcanzando, ese trabajo cooperativo impulsado por experiencias, respeto, y que lo que van a hacer es permitir, como bien dice ahí, adaptar el proceso de aprendizaje al alumno y que sean ellos los que van construyendo sus propios aprendizajes. Podemos ver que multitud de congresos y actividades que se van haciendo van hacia lo mismo. Si os fijáis en los diferentes estilos que se van planteando, metodologías críticas, outdoor learning, modelos ecológicos, neuroeducación, metodologías cooperativas, van buscando lo mismo que estos estilos que vamos a ver. Aquí tenemos las diferentes metodologías activas, aprendizaje por juegos, contrato didáctico. El contrato didáctico lo vamos a ver también como el MEP, que es un método de enseñanza personalizada. El aprendizaje basado en proyectos, el cooperativo, el aprendizaje de servicio, que es uno muy fácil de llevar a cabo y sobre todo muy, ¿cómo lo podría definir? Al final lo que conseguimos con esto es implicación de toda la comunidad educativa, lo cual es importante, no solamente del alumno, sino de toda la comunidad. Tenemos los ambientes de aprendizaje, la gamificación, el Flipped Classroom, cuento motor, el Skate Room, el Stop Motion y la realidad aumentada. Son muchas metodologías. ¿Tenemos que desarrollarlas todas? No, no hace falta desarrollarlas todas, pero sí empezar a tomar contacto con ellas. Cada año empezar a tomar uno y, bueno, ir viendo cómo va y ir probando diferentes cosas. Al final de este vídeo vais a tener una propuesta de cómo poder aplicarlas, ¿no?, a nuestro proceso. Muy bien, dentro de ella, el aprendizaje basado por problemas, pues eso, se presenta un problema, unas necesidades, hay que buscar toda esa información
y obtenerla y finalmente regresar al problema para solucionarlo, ¿no? ¿Cuál podría ser un aprendizaje basado en problemas? Pues vamos a imaginar, vamos a ver, hay lesiones, ¿cómo podemos evitarlas? Pues todo esto ya nos lleva a que ellos busquen información para llegar a todo lo que es el calentamiento. O por ejemplo, cuando hablamos, pues dentro de todo lo que son los hábitos de salud y demás, la postura, la condición física, cómo mejorarla, hay multitud de formas de trabajarla, ¿no? Dentro del aprendizaje por proyectos, pues bueno, pues aquí vamos a tener diferentes proyectos. Vamos a imaginar que el proyecto se basa en conseguir una persona sana. Vamos a ver diferentes propuestas que nos podría valer. Pues aquí lo mismo, hay que adquirir los conocimientos y las competencias clave a través de elaborar este proyecto que va a dar respuesta a problemas que son de ellos y donde ellos se van a ver implicados porque son los protagonistas completamente de toda esta historia, ¿no? Este método particularmente me apasiona, tenéis mucha bibliografía a continuación, tenemos también una de las ponencias de Johnson & Johnson. Vemos que no es fácil llevarlo a cabo porque requiere un proceso, requiere un protocolo para ir aplicándolo poco a poco e ir cumpliendo las fases. Y realmente cuando empieza a funcionar es increíble lo que se puede hacer con este método y cómo pueden cambiar las cosas. Pensemos que muchas veces estamos hablando de todos los conflictos que hay en el centro y de cómo los podemos solucionar. Hablamos de valores, es decir, nos estamos quedando siempre en la capa externa, no profundizamos. Y la forma de profundizar es exponiéndolos a situaciones de una forma controlada para que ellos mismos sean los que vayan buscando las soluciones, ¿no? El aprendizaje de servicios, hablaba antes de él, es increíble lo que se puede conseguir con todo esto. Podemos pensar que también mediante el programa Impulsa, que ahora está desarrollando la Junta de Andalucía, básicamente se basa en generar aprendizaje de servicios al final, ¿no? Entonces, imaginaos trabajando la postura y que ellos pues elaboren un tríptico de cómo tenemos que hacer bien las posturas, y todo esto pues se puede hacer difusión pues mediante los community managers de los que hablábamos anteriormente en otros módulos, pero eso sí, se puede hacer que todo la comunidad educativa lo tenga, que se ponga en la página web. Ellos van a ver que oye, que no ha sido, mira, he sido el dibujo ganador en Navidad, que prácticamente es cuando hay difusión de algo que han hecho, sino que van elaborando diferentes materiales que se van utilizando y que son efectivos. También puede ser pues a la hora de pintar en el patio los típicos juegos de toda la vida, ¿no? Los juegos populares, etcétera. Hay muchísimas formas de venir de servicio que se pueden hacer y esto los implica por completo. Y no solo a ellos, sino también a las familias. Dentro de los ambientes de aprendizaje, bueno, son propuestas que principalmente Julia Blández, con las que comenzó, se pueden hacer cosas pues increíbles. Veremos luego un par de ejemplos también con respecto a esto. Son ambientes que se generan a través de pues tanto decoraciones como circuitos que se pueden hacer. Gamificación, una de las más conocidas, sin lugar a dudas, por todos nosotros, ¿no? Es cambiar un poquito. ¿La gamificación en qué consiste? Pues la gamificación no es más que coger aquellos parámetros de los juegos que hacen que nos impliquemos en ellos y sacarlos de ese contexto de juego para llevarlos al colegio y mezclar todo el proceso inicial de aprendizaje con estas variables, lo cual hace que bueno, el alumnado se implique por completo. Requieren narrativa, requieren personajes que ellos van ocupando y bueno, son una maravilla. Veremos diferentes ejemplos. En concreto aquí está el de Juanjo, de metodologías competenciales, que para mí es una obra maestra. Aquí además lo bueno es que hace una gamificación no solamente puntual, que es lo que se puede recomendar cuando se está comenzando, sino que esta gamificación fue anual y había diferentes personajes, como podemos ver ahí, posturín, arrítmicos, sedentarius, es decir, aquí vamos a ver un trabajo increíble. Además tenéis acceso a su página web donde podéis ver la forma de poder llevarlo a cabo y es algo increíble. Podemos saber ahí que hay diferentes dinámicas con narrativa, relaciones, recompensas, puntos, rankings, cómo poder subir de nivel. Es una auténtica maravilla. Flipped Classroom es otra de las que se están poniendo más de moda, esa aula invertida donde el docente deja de ocupar ese rol de que ser el que transmite la información para que sea el propio alumno la que lo elabora. Me gusta utilizar mucho el Flipped Classroom y realmente muchos lo estamos utilizando ya. Si hacemos uso de una educación física crítica, lo estamos utilizando pues llevando al alumnado a diferentes reflexiones, a diferentes trabajos que tenía que desarrollar, donde él es autónomo y lo va desarrollando. Hay formas positivas de hacerla que nos pueden ayudar. Aquí diferentes propuestas para nutrición, para reglamentos, para construir materiales. Pues de esto hemos hecho mucho en el confinamiento mismamente, incluso con los malabares, por ejemplo, fabricar diferentes materiales, ¿no?
Cuento motor, muy clásica, no podemos decir que sea innovación porque esto se utiliza desde hace muchas décadas ya, pero sigue siendo igual de efectivo. Estamos implicando nuevamente al alumno dentro de una historia mágica, donde él es protagonista, donde hay una narrativa, y esto hace que todo se ve mucho más implicado, ¿no? El escape room es otra de las grandes, por así decir. Hay muchas que están haciendo muy famosas, tenéis mucha bibliografía, bueno, más que bibliografía, recurso para poder ver en YouTube. Podéis ver a Isaac, que es profesor en Granada y gamifica y realiza escape rooms de todo tipo. Y hay diferentes modelos, se ha juntado alguno en PDF también para que empecéis a llevarlos a cabo. Incluso hay alguno de Mafre con cómo enseñar al alumnado la RCP a través de un escape room. Es decir, tenemos muchas formas de aplicarlo. Entonces, se trata de que veáis ejemplos, que es la mejor forma de ver cómo llevar a la práctica. Y bueno, una maravilla el escape room de cómo también implica al alumnado, además que está muy de moda, ¿no? Con el Stop Motion es un recurso fantástico para conseguir pues, establecer diferentes progresiones en los primeros ciclos, para que ellos también, utilizando las tecnologías para hacer las fotos, pues se ven implicados, y para desarrollar todo el esquema corporal. Se pueden hacer auténticas maravillas. Básicamente consiste en tomar diferentes fotogramas, lo cual al final nos da una composición. Pues aquí tenéis un ejemplo de cómo podría ser. La realidad aumentada es otra maravilla, cada vez va a tener más protagonismo porque nos permite cosas fantásticas, ¿no? Y bueno, una de las críticas que había es, bueno, ¿y cómo la llevamos a cabo? Porque hacen falta para ellos pues, o los móviles o las tablets en los colegios. Hay que cambiar el concepto. El concepto hasta ahora es que no se podía llevar ni el móvil ni la tablet al colegio y bueno, hay que ver cómo se hace, pero desde luego debe de cambiar porque los recursos que nos da esta realidad aumentada es increíble. Desde establecernos, pues... A ver, básicamente la realidad aumentada consiste en, a través de la cámara, pues ver esa realidad física, verla a través de la cámara, pero además es que se ha diseñado un mundo virtual. Se me van metiendo elementos virtuales donde tú puedes señalar caminos, pues por ejemplo ahí vemos también una imagen donde se ven los diferentes pasos porque se puede enseñar un baile a través simplemente de esta realidad aumentada. Una auténtica maravilla. También hay ejemplos en los recursos que se han dado, que tenéis a continuación, ¿vale? Aquí, como veis, me estoy apoyando mucho en la metodología competencial de Juanjo. Espero que al final se cumpla, he hablado con él y bueno, espero que al final pueda haber un vídeo, una entrevista con él y nos cuente un poquito cómo está haciendo él este año, ¿no? Bien, pues con respecto al uso de las tablets en educación física, bien, pues él plantea unas cosas. No olvidemos que todos tenemos los ultraportátiles, sí, pero además tenemos esas tablets que vienen con el teclado. Al final, nosotros en mi centro lo que hemos hecho es quitarle el teclado, utilizar las tablets nada más, y a partir de ahí pues puedes utilizar toda esta realidad aumentada, la puedes utilizar perfectamente también. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite uso de cronómetro, cuenta atrás, poder subir fotos al talón virtual del padre de la clase. No olvidemos una cosa, nosotros cuando nos vamos de viaje nos encanta hacer fotos y nos encanta luego tener esas fotos, y sin embargo en el colegio hacemos un montón de actividades y los niños, a no ser que se haga puntualmente una foto para subir al Facebook del colegio, al Instagram o lo que sea, no se tiene nada, ¿no? Entonces es importante pensar una cosa: si a nosotros nos motiva hacernos la foto del viaje, imaginaos a ellos el ser protagonistas y tener fotos de todo el proceso, con lo cual es un aspecto muy motivador que tendríamos que tener en cuenta. Lo podemos utilizar también para reproducir vídeos musicales, para coreografías. Además, hoy en día incluso se conecta todo por Wi-Fi, con lo cual conexión al proyector, donde vamos proyectando diferentes cosas, o a las pantallas. Hay muchas formas de hacerlo, desde luego. Podemos utilizarlo para la medición de la frecuencia cardíaca por aplicaciones, conteo de pasos también con diferentes aplicaciones. No vamos a hablar de los wearables porque entonces ya nos íbamos de horas por completo, pero eso daba para otro módulo más, sin lugar a dudas, que se están poniendo muy de moda y los podíamos utilizar todos estos relojes para muchísimas cosas, ¿no? Nos permite también hacer retos de fitness. Las redes nos permiten mucha agilidad en el movimiento por aplicaciones y con internet por el tema de los vídeos y demás. Lectura de códigos QR, realidad aumentada, lectura de mensajes secretos en paredes. Esto es una gozada, a ellos les motiva mucho. Aplicaciones educativas, el uso de la ubicación GPS,
para el cuaderno de clase, para nosotros, todo el tema de la DITO y la creación de rúbricas. También no olvidemos que al tener la cámara nos va a permitir, por ejemplo, diferentes aplicaciones. ¿Para qué? Pues para valorar la postura, para valorar muchísimas cosas. Desde luego es muy útil y sobre todo para ir recogiendo imágenes de todas las cosas y trabajo que estamos haciendo para luego poder darle ese marketing y poder exponerlo, que es lo que se nos está pidiendo desde la inspección, que todo el trabajo que hagamos lo vayamos exponiendo, ¿no? Aquí Juanjo pues nos propone qué aplicaciones utilizar principalmente. Yo difiero un poquito con él con las aplicaciones, pero sí coincido mucho, ¿no? A él le gusta mucho Plickers, que bueno, que es una aplicación que lo que te permite, a ver, el ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque tú lanzas preguntas, como bien sabéis, y ellos mediante el código que levantan, pues ahí se hace una lectura directamente, una captura de esos códigos y se sabe con estadística pues cuál ha sido su respuesta. Ahí tenéis el Kahoot, el Quizlet, el Puzzle para vídeos y preguntas. En metodología le gusta el Seesaw, el Paddle, el ClassDojo para todo el tema de gamificación, de los roles de la clase, del conseguir puntos y aumento de nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está para que le podáis echar un vistazo. Esta es su página, que es Metodología Competencial. Os la recomiendo por completo. Es una persona súper accesible y vais a tener muchísimos recursos en la web para poder emplear, tanto gamificaciones, breakout, muchas cosas y muy interesantes y recomendables. También os lo he puesto ahí su acceso a su enlace al Instagram, porque lo podéis seguir, él hace muchos posts semanales y bueno, es para mantenerse al día, está muy bien. Y básicamente lo que he hecho aquí ha sido, pues oye, recoger muchas de sus publicaciones en Instagram pues para poner diferentes ejemplos de la realidad que está haciendo él, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un entreno familiar para casa, una aplicación, y aquí esto pues lo hizo en el confinamiento y esto lo que permitía era, pues una vez más, el juntar todo ese tema del uso de las TIC con diferentes programas para poder desarrollar, en este caso, la condición física. Aquí pues un proyecto para desarrollar ese calentamiento también, cómo hacerlo desde una educación física crítica. Todo el tema del piedra, papel, tijera, por ejemplo, esta vez asociado a la condición física, donde lo gamificaba también, poniendo diferentes niveles. Es decir, una forma de darle la vuelta a un juego básico como es el piedra, papel, tijera, juntarlo con la educación física, dos cosas que conocemos ya, pero ahora crear diferentes niveles de ascenso y diferentes rutas. Una maravilla, sin lugar a dudas. Volvemos otra vez con ese trabajo de estirar o no estirar el ámbito escolar, vamos con la educación física crítica, vamos con ese Flip Classroom donde ellos preparan material. Ahí tenéis el uso del GIF en educación física, donde estaríamos poniendo pues ese Stop Motion, donde vamos haciendo diferentes capturas y nos permitiría para trabajar todo, para trabajar gestos técnicos, para trabajar esquema corporal, para trabajar anatomía, para trabajar muchísimas cosas. Luego vemos una vez más una forma jugada para todo el desarrollo de la condición física. Aquí vemos una feria escolar de salud. Aquí tenemos un verdadero ejemplo de un proyecto servicio que hacemos con el alumnado para trabajar todos esos hábitos saludables de alimentación y demás. Una ficha de autoevaluación para que ellos sean los que se evalúan la condición física e interioricen los beneficios que tiene. Bueno, aquí está muy bien esto y es lo siguiente, hablamos siempre de juegos de pilla-pilla. Hay un juego que se ha hecho muy popular, hay campeonatos mundiales. Hoy en día sabéis que hay campeonatos mundiales de todo. Tú quieres la comba, campeonato mundial de comba, y te encuentras verdaderas maravillas de coreografía, ¿no? Yo muchas veces me baso en cosas de esas para tomar ideas, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis esto. Al final es un pilla-pilla, pero en un circuito diferente, donde tú vas poniendo materiales por medio y venga, aquí hay que pillarse y tal, ¿no? Entonces, muy divertido para hacer competiciones también de esto y todo el desarrollo de la condición física, pues básicamente incluso sin contacto en esta ocasión, tal y como estamos por todo esto ahora, ¿vale? Diferentes canales de YouTube para el tema de yoga, fitness, baile, cómo trabajar en tiempos de COVID, cómo trabajar el core dentro de una forma lúdica en 4 estaciones, ese desarrollo de condición física que siempre se dice, no, eso es de secundaria. Perdonad, esto es de todos los niveles, siempre que se hagan las adaptaciones correctas. Entonces, tenemos que pensar que ese tono postural y ese tono muscular es ahora en estas edades cuando hay que trabajarlo. Seguimos también con la serie de anatomía y ejercicio, donde ellos nuevamente pues van practicando, rellenan fichas, elaboran ellos las fichas. Vemos otro ejemplo con la ficha del Día de la Mujer, donde se trabaja esa efeméride, o ejemplos de ClassDojo, donde ellos, pues, de esta forma se plantea para que logren puntos y puedan subir de nivel mediante este tipo de motivación, ¿no? Más fichas para evaluar fuerza, grupos musculares, un examen escrito a través de Plickers, donde ellos simplemente tú haces el examen, pero ellos van sabiendo qué información y qué aciertos van dando, pero de una forma totalmente jugada.
Luego vemos una relación nuevamente de una modalidad como es el parkour y cómo empezar a iniciarlo en el cole, algo que les motiva a ellos, pues conectarlo con todas las habilidades que tenemos de motrices básicas y con la agilidad. Nuevamente trabajamos el core, pero ahora una forma jugada de retos cooperativos. La interdisciplinaridad de ciencias sociales con educación física, recordemos que hablamos de metodologías multicompetenciales, esto involucra a todas las áreas y así es como deberíamos de trabajar. Me gustaría ir viendo cómo en todos los centros pues empieza a haber más esas reuniones del equipo docente donde va estableciendo cómo trabajar en equipo, ¿no? Vemos otro aprendizaje de servicio con la compra saludable, donde en este caso pues van a un mercado y donde ponen en práctica todo lo aprendido, ¿no? Aquí vemos otra página que es la educación física de David, también tenéis los enlaces ahí, muchos recursos que ver también desde esta página. Otra, la de Manuel Rosa, aquí también tenéis muchos ejemplos de tema de gamificaciones de las que podéis tomar ejemplos. Luego dentro de canales de YouTube tenéis el de Mar Morillo. Os he adjuntado un skate room que plantea Marc para todo el tema del COVID y bueno, a ver si os resulta interesante, pues podéis ponerlo en práctica en vuestro centro. Otro de los canales, el de YouTube educativo, aquí hay multitud de vídeos que os pueden venir muy bien. Opospills, de hecho aquí está centrado básicamente en la preparación de oposiciones, pero hay muchísimo material muy bueno, hay incluso muchos webinars que van hacia todo cómo trabajar en esta pandemia con diferente gente de prestigio que bueno, nos puede dar muchas ideas para trabajar. Me gusta mucho basarme desde este canal de Education Games. ¿Por qué? Pues porque al final sacas muchas ideas para los retos y bueno, a ver, sabemos que un profesional tiene que ser capaz de poder crear sus productos, ¿no? Pero vamos a ver, podemos buscar cosas que se asemejen, que nos gusten, adaptarlas para nosotros, que ya bastante estamos haciendo, ¿no? Con lo cual de esto pues nos permite coger actividades que sean muy motivantes y trasladarlas hacia el objetivo que queremos conseguir. De esta persona que os digo ya que no conozcáis de Kiko, ¿no? A ver, me gusta mucho su historia personal porque en cierta manera muchos de nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no? Él nos habla siempre de que llegó a un punto un poco de estancamiento donde más que como docente se veía como monitor deportivo y no estaba muy implicado con la docencia pues porque bueno, había llegado a esa situación de estancamiento, ¿no? Y cómo ha recuperado todo a través de ir poniendo en práctica pues todas estas nuevas tendencias, cómo ha recuperado la motivación y desde ahora pues bueno, podéis visitar su canal, todos lo conoceréis, pero está en modo imparable. Tenéis otra buena página, en este caso la de Miguel Ángel. Aquí dentro de los recursos tiene webinars, tiene un montón de enlaces y es una persona bastante activa, con lo cual podemos sacar mucha información de él y también os recomiendo la visita. Y bueno, aquí esto pues enfocar a lo siguiente, si antes hablábamos de hacer formaciones para aprender diferentes técnicas, hoy en día todo se está basando un poquito más en conseguir las insignias, ¿no? Es decir, no, mira, yo es que he hecho la formación en Flipped Classroom y ahora puedo hacer Flipped Classroom. Yo he hecho formación de o de Geniali o de diferentes cosas. Entonces, por aquí van la historia, ¿no? Que ahora tenemos que ir obteniendo insignias en Moodle y en diferentes plataformas, como exponiendo que las dominamos, ¿no? Y nada, formas de llevarlo a cabo al final, ¿no? De una forma rápida. Bien, pues habíamos visto en el vídeo anterior pues este tipo de blandamiento de temporalización y dentro de ello, a ver, hay una propuesta muy sencilla y es la siguiente. Dentro de lo que no podemos hacer nosotros, sí, nosotros podemos gamificar el curso entero, pero entendemos que eso es muy complicado y hay que manejarlo. Entonces, para ello lo ideal es pues ir iniciándose. Por ejemplo, dentro de nuestras 12 UDIs, pues ¿por qué no? La número 10 la gamificamos. El resto del año no, pero la número 10 la gamificamos. Pues tenemos desde ahora mismo hasta que llegue el momento para poder ponerla en práctica. Además, el skate room, que es algo un poco más sencillo que la gamificación en sí, todo depende de lo elaborado que lo queramos hacer. Pero podemos hacer un skate room sencillito, pues por ejemplo, para 2 unidades. Un aprendizaje de servicio, pues a través de eso, elaborar un tríptico o a la hora de implicar a los padres y a los alumnos, pues para pintar en el patio los juegos populares de siempre, por ejemplo. En la 5 se ha expuesto los retos y desafíos, que es algo que todos hemos practicado con todo este tema de confinamiento, de mandarle al alumnado, bueno, pues darle esa forma, esa parte motivacional, ¿no?
Y la número 6, un aprendizaje cooperativo. Bueno, pues vamos a iniciarnos a decir, venga, me voy a atrever, voy a revisar un poquito la información que está colgada y voy a profundizar en el aprendizaje cooperativo y cómo llevarlo a cabo y vais a ver cómo cambia la relación entre el alumnado, ¿no? Evidentemente esta planificación está hecha para hacerla de una forma presencial, pero habéis visto el trabajo ya de Estefanía, de cómo ha gamificado perfectamente toda su enseñanza, no solamente de forma presencial, sino de forma telemática con el confinamiento, con lo cual no hay impedimentos para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, a ver, las metodologías activas van para hacer un curso entero, ¿no? A mí me encantaría, la verdad, el meterme en un berenjenal de estos porque se pueden hacer cosas muy chulas, hay mucho por hacer, os he enlazado muchísimos casos prácticos donde podéis ver cómo lo han desarrollado. Además lo explican muy bien ellos en sus propios canales de YouTube, con lo cual os invito a que los visitéis y veáis los recursos. Y nada, ya sabéis, todo comienza dando pasos uno detrás de otro y por algo hay que empezar, no hay que lanzarse con todo a la vez, ¿no? Pero sí os recomiendo empezar a meter. Si no queréis meter tantos, pues decir, vale, este año meto uno. Nos tenemos que dar cuenta también de que es importante también evolucionar para no estancarnos, ¿no? Y una forma de evolucionar es pues tomando nuevos retos y uno de ellos puede ser pues aprender estas diferentes metodologías, ¿no? Pues nada, os agradezco la atención, os invito a que compartamos en el foro. Me gustaría pues haber planteado pues de algunas de estas metodologías, del aprendizaje de servicio, de Skill Room, de la gamificación o de la realidad aumentada, haber puesto algunos ejemplos, algunas tareas, pero claro, nos íbamos de tiempo. No olvidemos que este curso es de 20 horas y creo que las hemos pasado con creces hace tiempo. Entonces, nada, simplemente la intención era presentaros las metodologías activas. Entiendo que todas las conocéis, pero bueno, podía haber gente que no las conocía todavía. Y deciros que sí es una muy buena forma de empezar a implementarlas. Como hemos dicho al principio del vídeo, mediante el planteamiento metodológico de la autorregulación, es una buena forma de empezar a implicarlos, de que sean ellos los que vayan tomando decisiones. Nosotros somos los guías. Perfectamente todo está estructurado de cómo lo vamos a dar, pero dejamos que sean ellos los que se van implicando. Y bueno, siempre meter una narrativa, meter los retos, meter la cooperación y la competición sana es una buena forma de llevar a cabo pues, estas metodologías y su implicación en el aprendizaje. Pues nada, sin más, os agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.